Muy buenas tardes al distinguido auditorio de lecturas literarias hispánicas, donde estamos discurriendo alrededor de un proyecto de investigación que tiene como objeto de estudio el poema Trilce de César Vallejo, que este año 2022 cumple 100 años de universalidad, y por eso nos ha parecido pertinente compartir la experiencia de conocimiento que se da al interior de la formación de los literatos sanmarguinos. Nos ha parecido pertinente compartir con ellos este proceso que estamos realizando. Está dirigido a estudiar, a analizar, a profundizar en el universo poético que creó César Vallejo y que dio a conocer el mundo en 1922, porque ha resultado algo extraordinario la cantidad de estudiosos, de lectores, críticos, exégetas, hermeneutas, filósofos, psicólogos, antropólogos. Ha suscitado una gran emoción, un gran reto de intentar profundizar en ese poema. Por eso no cabría decir sino que Trilce, como semilla poética, cayó en un magnífico suelo, y de ahí han brotado cada una de esas trascendencias que Vallejo puso en ese maravilloso poemario, para el cual, como ya hemos escuchado en la clase anterior de nuestra parte, se vio obligado a inventar la palabra. La palabra Trilce no existía antes de que Vallejo la invente. De modo que ya desde ese punto de partida, Trilce es una invención en el sentido más exacto del término. Es una invención, es un invento verbal, es un invento nominal, una palabra que ha cobrado una trascendencia más allá de los límites de la literatura. Es una palabra símbolo, símbolo de Vallejo, símbolo de la poesía, símbolo de la cultura, de la sociedad, de la historia peruana. Y nosotros habíamos juzgado en ese proceso de investigación que estamos realizando, que bueno, ya hemos dado bastantes datos, estamos a punto ya de ingresar al universo trilcico, porque en la clase anterior hicimos una suerte de filiación de Trilce, ¿no? Dijimos que Trilce fue gestado en la mente creadora de Vallejo. Estos 77 poemas fueron inventados por Vallejo. Él los inventó, y como parte de esta invención ilimitada, no le puso títulos como había hecho en su poemario anterior, en Los Heraldos Negros, que es también otro grande y extraordinario texto que fue publicado en 1919, ¿no? 19. Y fíjese, 2 o 3 o 4 años después, Vallejo irrumpe en la escena literaria peruana en primer lugar, y luego en la escena mundial, con este libro bajo el brazo, para retar a todos los lectores, a todos nosotros, con ese mensaje nuevo, con ese mensaje del hombre nuevo. Trilce es una aventura del conocimiento, pero del conocimiento más intenso, como es el conocimiento poético.
que incluso necesita modificar el lenguaje, modificar la sintaxis, crear términos, crear metáforas muy complejas para significar hechos relevantes de nuestra condición humana. Trilce está escrito desde allí, desde la condición humana de Vallejo, de ese Vallejo que en otro verso dice: estoy llorando el ser que vivo. ¿Qué tal conciencia de la condición humana la que tiene Vallejo? Todos lo tenemos, todos somos conscientes que somos seres humanos. Vallejo lo es plenamente y logra realizar su descubrimiento de esa condición humana, y por ello es que su vida ha sido tan investigada, tan estudiada, porque fue capaz en solo 46 años de existencia de darnos esas obras tan extraordinarias. La primera de las cuales es Los Heraldos Negros, la segunda es Trilce, que es nuestro objetivo central. Después ya póstumamente conoceremos Poemas Humanos, grandiosos textos que Vallejo escribió en Europa, para terminar luego esta aventura creadora con España aparta de mí este cáliz, y además novelas, cuentos, ensayos, crónicas periodísticas. Se dice que Vallejo es uno de los escritores más completos, teatro. Es decir, Vallejo abarcó todo, y dentro de ese todo, ¿no? Claro, los gigantes son esos 4 o 5 grandes poemarios que nos legó. Yo pensaba leer el prólogo que hace Orrego, que prepara Orrego para la primera edición, pero mi pregunta es esta: Trilce es algo extraordinario, pero ¿acaso no es necesario conocer antes al hombre, al individuo, al peruano, al sujeto migrante, podemos decir incluso? Aunque esa expresión a mí siempre me resulta no muy satisfactoria, pero Vallejo fue eso, ¿no? En una de sus dimensiones esenciales. Vallejo nació en Santiago de Chuco, ¿no? Y luego, para poder estudiar secundaria, se trasladó a Huamachuco, otra ciudad de su departamento de la Libertad. Pero luego terminó los estudios, volvió a Santiago de Chuco a ver a la familia, a ver cómo continuaba luego de la universidad, qué iba a hacer. Y para seguir entonces el recorrido de este personaje a quien en ese momento nadie conocía, pero el cual luego, con el paso de los años, las décadas, incluso el cambio de siglo, ¿no? Desde muchos años atrás, desde la década del 20, creo que sí, ya los estudiosos de Vallejo se habían preocupado en hacer un seguimiento riguroso de Vallejo, porque si bien Vallejo al morir no tenía la fama que tiene ahora, sí ya había chispazos, habían hechos que Vallejo realizó en vida y por los cuales se vio que estábamos frente a un hombre extraordinario, ¿no? Pero hay que saludar también la solidaridad, el amor de quién, de una mujer, Georgette de Vallejo, francesa, 100% francesa. Y sin embargo ella amó al poeta en sus años finales, lo amó, lo enterró, acompañado de un grupo de compatriotas, entre ellos el ilustre Raúl Porras Barrenechea, pero allí no quedó. El dolor de viuda no le impidió que al año siguiente se publicara Poemas Humanos.
Y gracias a esa edición es que conocimos que en esos años en que aparentemente Vallejo no publicaba más que crónicas, etc., en esos años parisinos y españoles, Vallejo estaba engrandeciendo hasta límites inabarcables la poesía contemporánea en español. Permítame que me exprese en esos términos porque mi admiración hacia él crece cada día. Bueno, entonces decía que para tomar hemos tomado un atajo, ¿no? El atajo consiste en que, dado que Trilce es un gran poemario, necesitamos conocer al hombre que creó este poemario y los otros también. Y como les digo, los biógrafos de Vallejo son varios. Por supuesto, no lo vamos a leer, pero está ahí Espejo Astorrizaga, que fue el primero, que fue compañero de Vallejo, amigo de Vallejo, muy cercano. Entonces estaba al tanto de todo lo que Vallejo había hecho hasta 1923, en que Vallejo se fue a Europa. Pero del 1923 hacia atrás, hacia el pasado, hasta 1892 en que nace Vallejo, Espejo Astorrizaga sí pudo hacer un seguimiento, una investigación, un recorrido, probablemente fue hasta la casa de Vallejo, habló con la familia y gracias a eso publicó una biografía llamada El itinerario del hombre. Yo la leí hace muchos años, pero yo también fui un pequeño biógrafo de Vallejo, pequeño biógrafo. Bueno, y así, después de Astorrizaga, tiene ya, cuando Vallejo era famoso, la fama de Vallejo ya comienza prácticamente a fines de la década de los 30, considerando que Poemas Humanos se publicó ese año, 39, y España, aparte de mí, Cáliz también ese año. Entonces, del 40 en adelante, la fama de Vallejo se fue incrementando, creciendo. Y entonces una serie de personas, Juan Larrea, en fin, otros más, se fueron interesando y fueron creando libros, estudios, celebrando incluso congresos, encuentros, no solo ya en el Perú o en España, sino en muchas partes del mundo, porque se reconoció ya la dimensión mundial que tenía este hombre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí tengo a la mano, hay varias biografías, ¿no? Pero esta es la más reciente, ¿no? Esta es la más reciente, es de un peruano, a quien tuve el gusto de conocer aquí en casa, porque vino a casa, está leyendo el libro, que es la última biografía, pero no crean que es la penúltima, ¿no? Porque alguien ya estará planeando otra biografía, pero esta es inmensa, está bien documentada, ¿no? Está bien documentada, ahí está, todavía no le he ojeado, qué sé yo, ¿no? Entonces volveremos a ella en su momento, hay fotografías, es decir, este señor realmente ha hecho una labor de investigación extraordinaria, con pocos recursos, ¿no? Y aquí el día que vino, el 3 de enero del año 19, me puso una dedicatoria que la leo. Dice: para Antonio González Montes, esta obra biográfica sobre César Vallejo, nuestro más grande poeta de habla hispana, y tiene razón, es una verdad la que dice el querido amigo Miguel Pachas, a quien felicito, y por ser el penúltimo biógrafo, porque repito, este siglo conoceremos otras biografías y Vallejo seguirá creciendo. Pero volviendo a Trilce, decía yo que para poder comprender mejor es necesario dar, como decía Lenin, ¿no? Hay que dar un paso atrás para luego dar dos pasos adelante. Esa es la estrategia
que vamos a usar ahora. Vamos a dar un paso atrás, pero luego daremos dos adelante, y con ello volveremos a nuestro objeto principal de estudio, que es Trilce, ¿no? Trilce como libro, como poemario, que suscita una serie de investigaciones, suscita una serie de esfuerzos por interpretar qué cosa es Trilce, ¿no? Y ese paso atrás es simplemente que conozcamos, ustedes y yo, de manera sintética, porque a Dios gracias hay un vallejiano y vallejista, que ha tenido el coraje de estudiar toda la obra de Vallejo, toda la obra, todo, no ha dejado nada. Este personaje es Ricardo González Vigil, gran amigo, gran hermano. Entonces él nos proporciona este libro, del cual vamos a tomar esa imagen, ¿no? El libro se llama, como ustedes pueden ver, Claves para leer a César Vallejo, autor Ricardo González Vigil. Libro altamente recomendable, porque él ha tenido, como les digo, la paciencia y el talento, ¿no?, para brindar. No es el único, él tiene un montón de libros, tiene varias ediciones de poesía completa. Es decir, es editor de la poesía Vallejo, pero también es crítico, es todo. Ricardo es inmenso como Vallejo. Entonces, aquí justamente en el capítulo 1 de este libro hay una información que es pertinente para ofrecernos esa visión total de Vallejo, a fin de que cuando hablemos de Trilce, de los poemas o de las referencias, qué sé yo, ya tengamos, ya recordemos, ya hayamos almacenado en nuestra mente esta visión sintética pero aguda, documentada, porque lo que ha hecho Ricardo, por ejemplo, es leerse a todos los biógrafos, a todos, ¿no? De manera que la información que transmite este libro es una información fidedigna. ¿Y qué nos interesa de este primer capítulo? Bueno, hay dos cosas que nos van a interesar, y este libro va a estar siempre con nosotros, pero de este primer capítulo vamos a la página 23, y ahí les diré, ahí la página 23, así es, estamos en la página 23, entonces ahí nos justamente da respuesta a la inquietud que yo tenía, decía, ¿cómo poder comprender Trilce? ¿Cómo poder entender este gran poemario? Si es que yo conozco mucho de Vallejo, también soy vallejista, pero decía, quiero compartir con el auditorio esta visión sintética. Y gracias a Ricardo González Vigil, en ese libro, Claves para leer a César Vallejo, él divide la vida de César Vallejo en 4 grandes etapas que están aquí entre la página 23, ¿no?, y la página 23, 33, ya son 10 páginas, ¿no? Acá está la 4ª etapa, va hasta la página 39, de manera que es de la 23, vamos a anotarlo aquí, 4 etapas, ¿no? 4 etapas. Es mejor que en todo caso leamos hasta la 3ª etapa, ¿no? Y luego en algún otro momento leeremos la 4ª etapa, ¿no? Porque dentro de estas etapas a todos nos interesa qué es lo que hizo que este hombre, César Vallejo, escribiera Trilce. Para eso necesitamos saber qué hizo Vallejo, ¿no?, desde que nació en 1892, es decir,
8 años del término del siglo XIX. ¿No? ¿Qué hizo Vallejo? Y aquí lo vamos a ver expresado sintéticamente, habrá reiteraciones, habrá cosas que sepamos, pero estemos atentos sobre todo a todo aquello que tenga que ver, sí, lo vamos a ir definitivamente por lo menos hasta la segunda etapa, sí, ¿no? Claro, ahí ya podemos dejar para después las etapas 2 y 4, ¿no? Muy bien. Nos dice entonces Ricardo, qué mejor que seguir su impecable prosa académica. Dice, a fin de entender mejor la trayectoria biográfica y literaria de César Vallejo, la vamos a dividir en 4 etapas. Aclaramos que existe una secuencia entre ellas. En la iniciación, se llama la primera etapa, se incuba el brote de una personalidad honda y original que desencadena la ruptura, y esto lo deja Vallejo en una situación de abandono de las creencias antes admitidas, religiosas, culturales y artísticas, en un vacío que lo encamina a buscar una ruta nueva hacia el sentido, algo que otorgue sentido a la existencia y oriente la actividad del hombre y del escritor. Finalmente, la adhesión de Vallejo al marxismo significa la aceptación de un sentido, la lucha por un mundo mejor. Por otro lado, desde el punto de vista del creador, la primera etapa prepara la conquista. En la segunda, un lenguaje poético sin precedentes, el de Trilce. Sucede un vacío, una nueva etapa de iniciación y búsqueda que culmina en la última etapa de la trayectoria de Vallejo con el logro de otro lenguaje poético sin precedentes, ¿no? El de los poemas humanos y España a mí, España aparte de mí, Cali, ¿no? Entonces en este párrafo expositivo, también de alguna forma argumentativo, porque está dividiendo la vida de Vallejo en 4 etapas, ¿no? Allí ya nos ha mencionado, pero ahora vámonos a la primera etapa, ¿no? Claro, todo esto él lo ha reconstruido a partir de la información, de la biografía, de los testimonios, de todo aquello, porque Ricardo es un investigador exhaustivo, ¿no? Entonces, en relación con la primera etapa, ¿no? Vamos a ver aquí al Vallejo de 1892 a 1917, ¿no? Esa es la primera etapa, entonces, que abarcaría 17, más hasta desde su nacimiento hasta sus 25 años aproximadamente, si las matemáticas no me fallan, ¿no? Entonces, ¿qué dice Ricardo de esta primera etapa? César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo, y da las fechas 1840-1924, quien era hijo de un sacerdote español. Ya, ese es un dato ya importante, quien era hijo de un sacerdote español gallego y de una india chimú, María de los Santos Mendoza Gurrionero, 1850-1918, quien también era hija de un sacerdote gallego, imagínense ustedes, y una india chimú, ¿no? Miren ustedes cómo en Vallejo se mezcla incluso lo prehispánico, ¿no? Bueno, lo español por el lado de los abuelos, sus 2 abuelos fueron españoles, imagínense ustedes, ¿no? Es decir, Vallejo es un hijo de cura, porque el primero, el abuelo era un sacerdote gallego que tuvo una unión con una india chimú. Esto también es muy importante, ¿no? Porque Vallejo está en sus raíces, también está lo prehispánico. Y luego su madre,
su madre, porque él era Vallejo Mendoza, era hija de un sacerdote gallego y una india chimú. En ambos casos, ¿no? India chimú. Hijo de mestizos con ancestros españoles e indígenas. César era el menor de 11 hermanos. Miren qué numerosa la familia, ¿no? No vamos a dar todos los nombres, pero en todo caso la mayor era María Jesús, y con los que él estaba más cercanos era con los tres últimos, que son Nativa, Aguedita, Nativa y Miguel, ¿no? Seguramente eran los más, los que la antecedían en esta familia tan numerosa. ¿Ven? En 1904, César realizó sus estudios primarios en Santiago de Chuco. Tenemos allí una primaria en Santiago de Chuco. Y en 1905 y 1908, sus estudios secundarios en Huamachuco. Entonces comenzó sus viajes, que son una constante en su vida, la libertad. Entre 1910 y 1912, ¿no?, se matriculó en las universidades de Trujillo y San Marcos de Lima, fíjense ustedes. O sea, ya se proyectó a Trujillo, luego a Lima, pero sin lograr estudiar esos años, porque su estrechez económica lo obligó a trabajar, primero ayudando a su padre en Santiago de Chuco, es que su padre era gobernador. Dice, no, más bien dice, ayudó a su padre en Santiago de Chuco en sus labores de tinterillo, ¿no? Es un término típico. Tinterillo es el que no es abogado, pero actúa como tal, conoce de leyes, ¿no? Y en 1910 pasó, al parecer, una temporada en el asiento minero de Quirubilca, entre Santiago de Chuco y Huamachuco. En 1911 se desempeñó como preceptor de los hijos del opulento minero hacendado y político Domingo Sotil en Huánuco. Y en 1912, faltaban una década para Trilce, laboró como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, que contaba con más de 4.000 peones, fíjense ustedes, en una hacienda. Valle Costello de Chicama, cerca de Trujillo. Esos empleos permitieron a Vallejo conocer las penalidades de la clase trabajadora y la injusticia del orden económico, político y social en el Perú. Bien, ya vemos, entonces Vallejo ya recorrió hasta este momento no solo su ciudad, sino ha llegado hasta Lima, primero Trujillo, luego Lima, e incluso se ha ido hasta Huánuco. Entre 1913, ya tiene pues 92, 02, tiene 20 años, algo así, ¿no? En 1912 exactamente, tiene 20 años, pero entre 1913 y 1917 estudió en la Universidad de la Libertad, en Trujillo. Cursó la Facultad de Letras, graduándose de bachiller en Filosofía y Letras el 22 de septiembre de 1915. Este dato es importante. Con su tesis, El romanticismo en la poesía castellana y la Facultad de Derecho. A su vez enseñó en 1913-14 en el Centro Escolar de Varones número 241 en el Colegio Nacional de San Juan. Uno de sus alumnos ahí fue Ciro Alegría, ¿no? Entonces miren ustedes, el año 15 es importante porque publica su tesis, la convierte en libro, lo cual es habitual, ha ocurrido también conmigo, ¿no? Mis tesis, tanto de maestría como de doctorado, luego se han convertido en sendos libros. O sea que esa es una práctica válida, ¿no? Y claro, si se publican libros que tienen un valor, y eso es lo que tengo, una edición, por cierto. Entonces, el primer libro que Vallejo publica es este, de crítica literaria, debuta como crítico literario, ¿no? Esta tesis ha sido reeditada varias veces y
allí está, la pueden consultar, ¿no? Y otro detalle también, que fue maestro de otro famoso de los años futuros, Ciro Alegría, ¿no? Y Ciro Alegría, gran escritor nuestro, él lo ha recordado, ¿no? Lo ha recordado, haber tenido esa suerte de conocer a Vallejo cuando él era un niño y Vallejo era un joven. Luego dice aquí, este año, ¿no? Este año de 15, muy importante, dice, la muerte de su hermano Miguel, a quien le dedica un poema, compañero entrañable de los Juegos Infantiles, el 22 de agosto de 1915, ¿no? Y afectó intensamente a César, primera muerte de un familiar que lo sacude. No olvidemos este dato, el 15 muere su hermano Miguel, a quien dedica él un poema, no sé si en Los Heraldos o en Trilce, ya lo veremos, ¿no? Pero el 15 también me parece que es el año que conoce Antenor Orrego. Pero sigamos, dice, con relación a su vida amorosa, hacia 1915, César Vallejo se sentía atraído por una joven de Santiago de Chuco, la andina y dulce Rita, que está mencionada en ese famoso poema que se llama Idilio Muerto. Idilio es amorío, idilio muerto. Del poema Idilio Muerto, sobre la cual se han tejido numerosas especulaciones sin llegar a nada concluyente. Debe tratarse de la vecinita por la que pregunta a su hermano Miguel en una carta de 1915, y no de su sobrina Otilia, hija de su hermano Víctor, como cree Juan Larrea, sobredimensionando la atracción incestuosa que pudo sentir César por Otilia. Otilia era la hija de su hermano. De todos modos, Juan Espejo Asturrizaga, el biógrafo más autorizado, apunta el afecto especial que el poeta demostraba a su sobrina, a la cual debió dedicar el poema Ascuas de los Heraldos Negros, ¿no? Aquí hay algo interesante también, digno de un pequeño comentario. Uno de los poemas, uno de los temas Vallejo es el incesto, ¿no? El incesto, la paternidad. Bueno, entonces, este poema escrito, en todo caso, que recrea una experiencia de minutos, 15 años, donde ocurren sucesos importantes para él. La destinataria, ¿quién es Rita? Rita es una vecinita, como dice aquí, o de lo contrario, es su sobrina, la hija de su hermano Víctor. Víctor son los hermanos mayores. Pues suele ocurrir, no sería nada raro. A veces un tío se puede enamorar de una sobrina, ¿no? Así como a veces un sobrino se puede enamorar de una tía, ¿no? O de una prima, como ya saben ustedes quién. Bueno, luego, de todas maneras, ya tiene estos conflictos amorosos, estas cosas que viene cuando uno descubre el amor, ¿no? Entonces, eso es algo muy humano. Dice, no exageremos estos amoríos juveniles, porque César se entregaba fácilmente a los entusiasmos amorosos por diversas damas, conforme lo prueban la multiplicidad de destinatarias de los poemas trujillanos. Por algo los amigos de la Bohemia de Trujillo, que es su grupo, ¿no?, le pusieron el sobrenombre de Corriscoso, tomado del protagonista del cuento, un poeta lírico de Eça de Queiroz. Qué dato tan interesante. No, voy a buscar este cuento de este escritor portugués, Eça de Queiroz, ¿no? Entonces, tomando a ese personaje, a él le pusieron así, Corriscoso. Aludían así a varios rasgos de César Vallejo: aspecto físico, magra situación económica y tendencia a enamorarse de mujeres que no le prestaban atención por razones sociales y raciales. Recordemos el claro componente andino del rostro del cholo Vallejo, ¿no?
nada del gusto de la prejuiciosa señorial ciudad de Trujillo. Trabajando de mozo en un restaurante de Londres, Corriscoso le escribe poemas en su lengua griega a una criada rubia. Esta prefiere a un policía, no valorando ni entendiendo sus versos, ¿no? De eso se trata este cuento de un poeta lírico. Entre dichos lances amorosos conviene destacar que en 1916, un año después, Vallejo estuvo enamorado de María Rosas Sandoval, ¿no? Sandoval. Y sobre todo, que en 1917 vivió el gran amor de este periodo con Zoila Rosa Cuadra, muy enamorado del poeta, como corresponde. Quinceañera hermosa y alegre, a la que los compañeros de Bohemia apodaban Mirto, ¿no? Tenía pues Vallejo su... Por eso es importante esto, ¿eh? Entonces, todas estas experiencias luego van a, de una u otra forma, traducirse tanto en Los Heraldos Negros como también en Trilce, ¿no? Incluso esta famosa Zoila Rosa Cuadra, ¿no? Que tenía este seudónimo de Mirto, luego Vallejo lo tomó con ese seudónimo en su libro Escalas, ¿no? Que yo he dedicado en un libro mío. Bueno, la ruptura amorosa con Mirto en septiembre de 1917 llenó de congoja a César. Le hizo insoportable la existencia en Trujillo y lo decidió a viajar en Lima a fines de dicho año, ¿no? El año 17. Conviene apuntar que el tema amoroso es el que cuenta con más poemas en Los Heraldos Negros, siendo varios los que pintan su relación con Mirto entre comillas, tan llena de tortura erótica y sentimiento de culpa. Véase la sección de la tierra del libro Los Heraldos Negros, ¿no? Entonces ya hemos llegado a esta etapa. Vamos ahora a ver, no propiamente todavía como segunda etapa, si estamos dentro de la primera que va del 92 al 17, dice la iniciación poética, estos datos también, ¿no? Los primeros versos de Vallejo aparecieron en 1911, ojo, en el semanario El Milenio Ilustrado de Cerro de Pasco y la revista limeña Variedades, y en 1913-14 en la revista escolar trujillana Cultura Infantil. Estos son poemas de carácter didáctico que explican con ejemplos conceptos científicos, ¿no? Este aspecto interesante. Este profesor que escribía poemas para, por ejemplo, poéticamente explicar qué cosa es la lluvia, o el trueno, o el relámpago, ¿no? En ellos resulta patente la influencia de la poesía de España del siglo XIX. Los románticos Espronceda y Bécquer, Núñez de Amor, Campe Amor. La huella del romanticismo siguió fuerte durante la composición del poemario Los Heraldos Negros, ¿no? 1915-1918. Recordemos que su tesis universitaria la dedicó a la poesía romántica en español. Pero a partir de 1915, año muy importante como vemos, Vallejo se interesó más por el modernismo, ¿no? Claro, ya el romanticismo estaba atrás, pero claro, ¿quién no es romántico siempre, ¿no? Se interesó más por el modernismo que por el romanticismo, aunque entre estos dos movimientos hay una continuidad innegable de temas y de rechazo de la vida burguesa, el realismo y el pragmatismo. Precisamente, ojo con este año 15, inició su amistad con la llamada Bohemia de Trujillo, conocida también como el Grupo Norte, ya que animaría en 1923, el año 23, la creación del diario trujillano El Norte. Integrada, ¿quiénes estaban en este grupo de la Bohemia de Trujillo? Estaban nada menos que Antenor Orrego, todos ellos gente brillante, José Blejo Garrido, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, gran pintor,
Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los políticos más famosos del Perú del siglo XX, ¿no? Con proyección continental. Luego, figuras destacadas en la renovación de la poesía y la pintura y la política que empezó a gestarse en el Perú hacia 1915, ¿no? Con 3 centros: Lima, encabezados por Abraham Valdelomar, y la revista Colónida, Arequipa y Trujillo, y que dio extraordinarios frutos en los años 20 y 30, ¿no? Entonces el 15 es muy importante. Cuando ustedes profundicen esta investigación, hay que tomar en cuenta que entonces lo importante que fue que Vallejo se animara a ingresar a un grupo, ¿no? a un grupo que primero alguien que vino de Lima, Juan Parra del Riego, le llamó la Bohemia de Trujillo, así le llamó, la Bohemia de Trujillo, ¿no? Pero después ya se le identifica más ahora como el Grupo Norte, ¿no? El Grupo Norte, aunque se funda el año que justo Vallejo se va a Europa, lo que no impide que desde Europa él envíe colaboraciones a este diario El Norte, que estaba formado por todos aquellos que he mencionado, a quien Juan Parra del Riego llamó la Bohemia de Trujillo. Muy bien. Tuvo suerte Vallejo de confraternizar con un grupo tan selecto de personalidades abocadas a una transformación profunda de la sociedad y la cultura existentes. Al lado de ellos fue madurando en él la convicción de que el logro de una nueva poética y una nueva estética debía ir conectado con una nueva ética y una nueva lógica y una antropología capaces de transformar el orden vigente en pos de un mundo mejor. La curiosidad totalizante de Vallejo por todo el tejido de la sociedad y la cultura puede constatarse en sus artículos periodísticos de la etapa europea, donde aborda la política, la religión, la ciencia, el arte, la moda. Es verdad, Vallejo también fue un gran periodista desde sus años peruanos y de manera más plena en su estancia europea. Sigamos. Conviene subrayar que a sus amigos bohemios César no les parecía la persona triste que muchos lectores, sacudidos por sus poemas dolientes, piensan que fue Vallejo. Al contrario, todos lo recuerdan alegre, ¿no? Juguetón, travieso como un niño al calor de la intimidad con sus familiares, con sus amigos. Así era Vallejo fuera de ella. Se tornaba tímido, circunspecto. De hecho, hay que saber reparar en el humor disparatado e irreverente de Trilce, en las contorsiones chaplinescas. Charles Chaplin era uno de los artistas más admirados por Vallejo. Caray, qué maravilla, ¿no? Chaplin es un autor, es un gran artista cinematográfico, extraordinario. El cine como comenzó, pero el año 19 comenzó con Chaplin, todos ellos geniales, ¿no? Eso, todo el cine que has hecho después no llega a alcanzar bien, que entonces el inicio es una etapa muy importante, ¿no? Dice entonces, en las contorsiones chaplinescas tan tragicómicas de varios de los poemas humanos, no se diga en la comicidad desatada de la farsa teatral Colacho Hermanos y en la variada gama humorística, ironía, sátira, sarcasmo, paradoja de Contra el Secreto Profesional y en menor medida las páginas periodísticas. Contra el Secreto Profesional será luego un libro de Vallejo, pero un libro póstumo, ¿no? Muy bien. Aclaremos que bohemia, que es una palabra que cada ustedes conocen, tiene aquí su sentido profundo de vidas de artistas e intelectuales
que no se someten a las normas debidas del burgués y no al sentido que ha adquirido en el Perú de desarreglo placentero en la farándula y la jarana criolla. Entonces Bohemia era un grupo de pensadores, ¿no? Ya el romanticismo había impulsado la bohemia en el Perú. Tenemos la bohemia romántica de 1848, recordada por Ricardo Palma, claro. Él tiene, ¿no?, la bohemia de mi tiempo. El modernismo y el deseo de renovación artística, sociopolítica, le otorgó vigor hacia 1915 Trujillo, Arequipa y Lima. Amén. Vallejo tuvo que padecer las burlas de la colectividad trujillana que abominaba de la bohemia, ¿no?, la colectividad, ¿no? En las provincias a veces ocurre así, cuando hay algunas personas que tienen una mentalidad más moderna, entonces la colectividad los fastidia, los molesta. Bueno, entonces dice aquí, Vallejo tuvo que padecer las burlas de la colectividad trujillana que abominaba de la bohemia. Sus versos fueron ridiculizados por periodistas de Trujillo y Lima, entre ellos Clemente Palma, ¿no?, la revista Variedades de Lima. Juzgó unos mamarrachos los poemas que Vallejo le envió en 1911 y en 1917. Todavía en 1925 Luis Astrana Marín, un crítico español de gusto acartonado y conservador, se reía de la nueva sensibilidad contenida en los heraldos negros. Claro, los genios pues no son comprendidos por la gente de su tiempo, ¿no? Mención especial reclama el estímulo constante que Vallejo recibió de Antenor Orrego. Por eso estamos leyendo, para ver cómo surgió esto, qué significa ese nexo entre Vallejo y Orrego. Dice estímulo constante que Vallejo recibió de Antenor Orrego, quien siempre lo orientó a expresarse del modo más auténtico posible, aunque rompiera las normas gramaticales y retóricas, aunque chocara con el gusto reinante. Orrego fue el primero en percibir el genio creador de Vallejo. Esta frase hay que subrayar. Orrego fue el primero en percibir el genio creador de Vallejo. Ojo, por eso es que Vallejo le pide que le haga el prólogo. Y este prólogo lo conoceremos, ¿ves? Por eso es que en la clase anterior nos referíamos a eso. Ya en 1915 le celebró sus aciertos, el 15, apenas conocido. Confiaba en que poseía una voz inédita para la poesía universal y le impulsaba a sacarla afuera, sin ataduras. Los comentarios de Orrego a los heraldos negros en 1919 y Trilce en 1922 constituyeron los más elogiosos y penetrantes de esos años. Comentó. Entonces no es solo el prologuista de Trilce, sino también el comentarista, el analista, el crítico de los heraldos negros, el libro anterior, ¿no? Fruto del clima de estímulo y comprensión que supusieron brindarle los bohemios, fue la rápida evolución poética de Vallejo, hasta ir más allá de las enseñanzas románticas y modernistas, dando rienda suelta a su poderosa personalidad creadora con una voz inédita e inconfundible. Un hito en ese proceso fue la composición titulada Los Heraldos Negros, el 10 de junio de 1917. César la recitó a sus amigos durante una fiesta ofrecida por Macedonio de la Torre. Todos sintieron la plasmación de un logro mayor, extraordinario. César ya era un gran poeta. A partir de entonces brotarían los mejores poemas que le incluiría en su primer poemario, ¿no?, titulado precisamente Los Heraldos Negros. ¿Y cuáles son esos poemas? Aquí se cita Los Pasos Lejanos, por ejemplo, hermosísimo poema, alusivo a su padre y a su madre.
A mi hermano Miguel. Recuerden que hemos dicho que el 15 murió su hermano. A mi hermano Miguel. El pan nuestro, la cena miserable, ágape, Dios, idilio, muerto. Ahí está la alusión a Rita. Los dados eternos, que es un poema donde Vallejo se enfrenta a Dios, ¿no? Ese es con H, ¿no? Y luego C. Enereida tiene que ver con enero, ¿no? Retablo, la araña, el palco estrecho, líneas, en fin, espergesia correspondientes a 1917 y 1918. Muy bien, entonces hasta ahí llega la primera etapa, según recordamos al Vigil, desde el año 92 hasta el 17. Claro, la información más relevante se produce a partir del año 11, lógico. Vallejo comenzó joven, 16, 17 años, ¿no? Bueno, luego viene la segunda etapa, dentro de la cual está comprendida ya la aparición de Trilce, porque se está hablando de solo 5 años, 18, 19, 20, 21, 22, sí pues, y 23, ¿no? Que es el año que también Vallejo publica libros y se va. Entonces estamos hablando del 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años. Esos 6 intensos años son los últimos que Vallejo pasó en el Perú, ¿no? Porque el año 23 se fue a Europa. Vamos a ver qué dice esta segunda etapa. Crisis vital y ruptura estética, 1918-1923. El año de 1918 resultó clave en la trayectoria de Vallejo. Por una parte, supuso el término de la iniciación, término vital. El 27 de diciembre de 1917, César había roto amarras con Trujillo, embarcándose en el vapor Ucayali rumbo a Lima, a donde llegó el 30 de diciembre de ese año 17. El nuevo año, el 18, lo encontró pues en una nueva etapa de su existencia, bregando por abrirse camino en la capital. 2 muertes acaecidas poco después subrayan la ausencia de sus experiencias juveniles en Trujillo y sus experiencias infantiles en Santiago de Chuco, respectivamente. En febrero se enteró de la muerte de María Rosa Sandoval. Se pronuncia, un hermano de ella que era del grupo norte, su apellido lo pronuncia como Sandoval, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, en febrero se enteró de la muerte de María Rosa Sandoval, o sea que él ya estaba acá. Y en agosto lo sacudió el fallecimiento de su madre. Eso sí que es trágico, ¿no? El año ocurrido el 9 de ese mes, en agosto, el año 18. Entonces, ese golpe, por ejemplo, influyó mucho en Trilce, ¿no? Porque hay poemas dedicados a la madre. Entonces, la muerte, imagínense ustedes, de esta chica María Rosa Sandoval, que también parece que fue muy... si ustedes quieren conocer desde otra perspectiva esos detalles, hay varias grandes novelas, pero hay una que yo les recomiendo, que es la que escribió el maestro Eduardo González Viaña. La novela se llama Vallejo en los infiernos, ¿no? Tremenda novela, léanla por favor. Yo la he leído, la he comentado. Claro, González Viaña no conoció a Vallejo, imposible, pero sí conoció de cerca en cambio, a los amigos que Vallejo de Perú, conoció a Orrego,
Y entonces González Viaña fundó un grupo que se llama Trilce, vigente, y González Viaña es un escritor vigente. Bueno, entonces estamos en el año 18, ¿no? En ambas pérdidas prestan una revelación autobiográfica al verso Los dados eternos, cuando Vallejo le dice a Dios: tú no tienes Marías que se van. Su madre, recordemos, también se llama María, ¿no? Tú no tienes Marías que se van. Término literario: concluyó el poema Los heraldos negros, ¿no?, en el año 18, y estableció relaciones con los escritores de la capital, sobre todo con Manuel González Prada. Fallece también ese año, en el año 18, el gran escritor Manuel González Prada. Y Abraham Valdelomar, sintiéndose comprendido y apreciado por ellos, a tal punto que entrega a la imprenta Los heraldos negros, con la promesa de Valdelomar de escribirle un prólogo. Por su trajinar político, Valdelomar no llegó a redactarlo, y Los heraldos negros apareció sin prólogo en julio de 1919, ¿no?, aunque ya estaba listo para publicarse el año 18. Por otra parte, acentuó la angustia del alma de Vallejo, tan melancólica y torturada desde la niñez, llevándolo a un periodo de enorme crisis y desazón. Causaron esta crisis factores sentimentales y económicos. En lo sentimental, la muerte de la madre, pero también las intrincadas relaciones amorosas que mantuvo con Otilia Villanueva en 1918-19, con presiones de los familiares de ella para formalizar sus amoríos, y con una áspera ruptura en 1919. El tema erótico inundó muchos poemas de Trilce. Es cierto eso, ¿no? Entonces el romance que tuvo con Otilia Villanueva fue impactante, ¿no? Fue muy impactante, tanto que fue tomado por Jorge Nájar, ¿no? Este personaje, Otilia Villanueva Vallejo, él toma el personaje de Otilia Villanueva para hacer una novela que se llama Vallejo y la célula non plus ultra, y ahí, en esta invención de Jorge Nájar, que es un gran escritor, ahí aparece el supuesto nieto de Vallejo. Vallejo nunca tuvo nada, solo que él inventa pues que en realidad Vallejo rompió con Otilia Villanueva, pero había quedado encinta, y Otilia, según esta versión novelesca, dio a luz creo que es a una niña, ¿no? Y claro, como Vallejo ni siquiera sabía de eso, creo que le puso a la hija, le puso también su apellido, ¿no? Y esta señora, a su vez, también tuvo un hijo, y este hijo, es nieto de Vallejo, ¿no?, nieto ficticio, es uno de los personajes principales en esta novela que les recomiendo leer, que se llama César Vallejo y la célula non plus ultra. Posteriormente Nájar ha publicado una especie de biografía, más reciente. Muy bien, entonces, en lo económico, estamos en el año 18, la necesidad de trabajar en un colegio, descuidando sus estudios en la Universidad de San Marcos, en cuya Facultad de Letras se había matriculado. El dejar a Otilia en 1919 significó que perdiera el trabajo en el Colegio Instituto Nacional. Consiguió enseñar unos meses en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, plantel en el que volvería a laborar en 1921-1922. Yo estudié en ese colegio, el Colegio Guadalupe, ¿no? A estas experiencias turbadoras debe agregarse, este es otro dato muy importante para el análisis de Trilce,
A estas experiencias turbadoras debe agregarse la prisión que padeció injustamente el poeta en la cárcel de Trujillo desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Esos años, miren, muere la madre, muere lejos de Trujillo María Sandoval. Bueno, también, ¿no?, la muerte de Valdelomar, el año 19, la muerte de González Prada. Y esta suma de catástrofes termina con la acusación que se hace a Vallejo de haber participado en unos sucesos que terminaron con la vida de alguien en su pueblo, en Santiago de Chuco, el año 19, 20, por ahí, porque Vallejo, además, en estos años cruciales, iba y venía entre Lima y Trujillo, y luego se pasaba hasta Santiago de Chuco. Entonces ahí ocurre, y eso da motivo, repito, para que esté preso él desde el 6 de noviembre. Voy a anotarlo acá porque ese dato sí tiene muchísimo que ver con Trilce, ¿no? Trilce. Alguien ha dicho que Trilce significa triste celda. Bueno, ha habido una serie de teorías, pero entonces él está preso, ¿no? Desde el 6 de noviembre del año 20 hasta febrero de 1921, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Es decir, estar preso es algo aterrador, ¿no? Aterrador. Y casualmente esta novela que ya mencioné de González Viaña alude a eso, ¿no? Alude a eso de una manera extraordinaria. Les recomiendo por ello. Y este hecho lleva a pensar, y creo que es un dato admitido por el propio Vallejo y por la crítica, que gran parte del libro, gran parte de los poemas que luego, cuando ya él está en libertad, publica en 1922, muchos de esos poemas se escribieron cuando él estaba en la cárcel, ¿no? Muchos de esos poemas. Entonces estuvo todo este tiempo. Acá hay un subtítulo dentro de esta segunda etapa, dice la maduración política, la publicación en 1919 de Los Heraldos Negros, que ya contenía varios poemas de gran fuerza expresiva y originalidad, fue recibida calurosamente por la crítica limeña y por Antenor Orrego en Trujillo, ¿no? Entonces ya Vallejo alcanzó un reconocimiento con Los Heraldos Negros. Pero el poeta se encontraba entonces en la composición de un nuevo poemario, que es el que nos convoca, Trilce. Un poemario probablemente comenzado en 1918, con seguridad en ferviente ejecución desde 1919 y ya configurado en sus rasgos principales durante los meses que pasó en prisión. Un poemario recorrido por la muerte, lo que acaba de decir, un poemario recorrido por la muerte de la madre y la separación de sus familiares, los sinsabores de su relación con Otilia Villanueva, la cárcel, en fin, una angustia existencial en carne viva. Vallejo se expresó en él, en Trilce, ¿no?, sin ninguna trama, como le aconsejaron Orrego y González Pradas años antes, de verdad, ¿no? Precisamente Vallejo le confiesa a Orrego en una carta de 1922, recién publicado Trilce. Acá está muy importante, está en la página 30 de este libro. Hay una carta de Vallejo dirigida a Orrego. Agradeciéndolo por ese prólogo que ya vamos a conocer. ¿Qué le dice Vallejo a Antenor Orrego, su maestro? El hombre que en 1915 lo descubrió y lo alentó, y no paró hasta que Vallejo publicara Los Heraldos Negros
Y luego, para la publicación de Trilce, Orrego se ofreció generosamente para hacer esas palabras prologales, y no ocurrió, pues, como lamentablemente Los Heraldos Negros, que salió sin prólogo porque Valdelomar murió precisamente en esas fechas, ¿no? Muy bien, entonces dice aquí que dice Vallejo a Orrego, le dice lo siguiente: las palabras magníficas de tu prólogo han sido las únicas palabras comprensivas, penetrantes y generosas que han acunado a Trilce. Miren esta metáfora, que han acunado a Trilce. Con ellas basta y sobra por su calidad. Los bajidos y ansias vitales de la criatura en el trance de su alumbramiento han rebotado en la costra vegetal, en la piel reseca y esca de la sensibilidad literaria de Lima. No han comprendido nada, que sí, en Lima efectivamente no comprendieron, no han comprendido nada. Para los más no se trata sino del desvarío de una esquizofrenia poética o de un dislate literario que solo busca la estridencia callejera. Se discute, se niega, se ridiculiza y se aporrea al libro en los bebederos, en los grupos de la calle, en todas partes, por las más diversas gentes. Solo algunos escritores jóvenes, aún desconocidos, y muchos estudiantes universitarios se han estremecido con su mensaje. Y sigue las palabras de Vallejo, sigue Vallejo confesándole cómo ha sido recibido Trilce en Lima. Dice: por lo demás el libro ha caído en el mayor vacío. Me siento colmado de ridículo, sumergido a fondo en ese carcajeo burlesco de la estupidez circundante, como un niño que se llevara torpemente la cuchara por las narices. Soy responsable de él, asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca, quizá, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, la de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Miren esa valentía. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo. Y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva. ¿Qué tales palabras? ¿Qué tal confesión? Confesión de un grande hacia otro grande. Eso es lo que pasa con los creadores, y yo diría en general con los seres humanos. Vivimos experiencias inexpresables, o lo expresamos de una manera inédita, como es lo que ocurrió con Trilce. Pues estas páginas, fíjense ustedes, tienen que ver ya directamente con Trilce, con el poemario a quien vamos a dedicar nuestra atención. Y continúa González Vigil y dice: grandiosas palabras de libertad, rigor y autenticidad creadoras, adecuadísimas para el poemario más innovador que se haya hecho en la lengua española, y acaso no solo en dicha lengua en el siglo XX, de una innovación honda e integral, tras una nueva poética
una nueva estética, una nueva ética, una nueva lógica y una nueva antropología. Rompe todo para zarpar en busca del sentido, el sentido con mayúscula, la primera, conforme lo anuncia el último verso del poema último. Canta lluvia en la costa aún sin mar. Mientras que los poemas clásicos comienzan con la invocación Canta Musa, Vallejo concluye Trilce con una fórmula que invita a escuchar el canto que vendrá en los poemarios siguientes que anhela producir. En el Perú, cuando apareció Trilce en 1922, apenas se tenía noticia de los grupos vanguardistas, el cubismo, el futurismo y el dadaísmo en Francia, Italia y Suiza, el creacionismo del chileno Vicente Huidobro, el ultraísmo en España y Argentina. No solo carecíamos de un libro plenamente vanguardista previo a Trilce, sino que el poemario de Vallejo ostentaba un lenguaje propio, un lenguaje con una libertad más radical que la de cualquier grupo vanguardista de Europa, un lenguaje que no se podía traducir de los poemas cubofuturistas, creacionistas o ultraístas que llegaban en las revistas extranjeras. Se entiende que la crítica nacional no atinara a apreciar los méritos enormes de Trilce el año de su lanzamiento. El gusto dominante en 1922 lo simboliza el hecho de que ese mismo año se corona en Lima a José Santos Chocán, figura principal del nuevo mundismo modernista, cuyos ecos pueden notarse en la sección Nostalgias Imperiales de los Heraldos Negros, como Cantor de América. Entre los escritores jóvenes que percibieron la genialidad trílcica, además de Antonio Orrego, destacan Juan José Lora. Juan José Lora había dado a conocer religiosamente el verso de Trilce en 1921 en el diario La Crónica, calificándolos desacertadamente como dadaístas. Y Carlos González Posada comentó agudamente Trilce en 1922 en el diario limeño El Tiempo. Empero, poco a poco, a lo largo de los años 20, los espíritus más abiertos a la renovación vanguardista, más alertas a la nueva sensibilidad, fueron percibiendo las virtudes de Trilce, aunque ninguno lo hizo en esta década con la decisión y la profundidad de Orrego. Mencionamos las apreciaciones de José León Barandiarán en la polémica que hubo en 1923 en Chiclayo. Miren ustedes, este señor León Barandiarán es un hombre ilustre, es el jurista más destacado que ha tenido el Perú. Y él ahí en la polémica era jurista, era hombre de derecho, pero amaba la poesía de Vallejo. Hubo una, Jorge Basadre en 1926 ya conceptúa a Eguren y a Vallejo como los escritores más notables de toda la literatura peruana. José Carlos Mariátegui, Adalberto Barallanos y Luis Alberto Sánchez, este último reponiéndose pronto del desconcierto que manifestó en una reseña publicada en 1922. Es verdad, ¿no? Al comienzo Luis Alberto Sánchez, ilustre rector sanmarquino, no entendió Trilce, pero ya después, pasado algún tiempo, porque era un lector joven, ¿no? Pues pudo reconocer y fue gran amigo de Vallejo. Gracias al interés de autores españoles que habían militado en el ultraísmo, Juan Larrea, José Bergamín y Gerardo Diego, Trilce fue, este dato es importantísimo, fue reeditado en España en 1930, fíjense,
8 años después, calculen, Trilce aparece en el 22, el 23 Vallejo se va a Europa, ya se va a París, se va a Moscú, pero también va a Madrid, y es allí, en el año 30, ¿no? Dice, estando ya Vallejo varios años en Europa, le llega, no de París, ¿no?, sino de Madrid, brindándole a Vallejo las primeras muestras de reconocimiento de su genio poético en Europa, reconocimiento que recién cuajaría plenamente después de su muerte con la edición de Poemas Humanos y España, aparte de Este Cáliz, en 1939. La reedición ostentaba un hermoso poema laudatorio de Gerardo Diego y una espléndida noticia donde Bergamín afirmaba, entre otras cosas, que ahí en la edición de Trilce, ¿no?, de segunda edición de Trilce, dice lo siguiente Bergamín, uno de los amigos de Vallejo, todos ellos españoles, miren, dice: el libro Trilce de César Vallejo tuvo un logro profético, adelantándose a la gran renovación de la poesía ocurrida con los autores de la española generación del 27. Es decir, Vallejo, ¿a quiénes se adelantó? A Pedro Salinas, imagínate, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, vaya. Con ingenua espontaneidad verbal de poesía recién nacida y adelantándose tanto que hoy mismo nos sería difícil encontrar superación entre nosotros en su autenticidad, en sus consecuencias. Llega con este libro de César Vallejo una aportación lírica de valor y significado decisivos. Añadamos que poco antes de morir, Vallejo tuvo oportunidad de conocer el flamante estudio de Estuardo Núñez, otro maestro sanmarquino, panorama actual de la poesía peruana. Allí Trilce es consagrado como el poemario central de la poesía peruana de entonces, eje de todas sus tendencias. Muerto Vallejo, se han ido multiplicando las valoraciones entusiastas de Trilce. Así, Roberto Paoli lo juzga como el poemario más importante del vanguardismo posterior a la Primera Guerra Mundial. Así, Roberto Retamar lo coloca entre las formidables cimas que aparecieron en el año más increíble de la literatura del siglo XX, 1922, el año del Ulises de Joyce y la tierra baldía de T.S. Eliot. Lo asombroso es que Vallejo produjo Trilce en Lima y Trujillo, fuera del circuito de las grandes ciudades europeas donde brotaron las muestras vanguardistas que podrían cotejarse con su hazaña creadora. ¡Qué grande Trilce! Trilce no es solo el mayor libro del vanguardismo en español, también brilla como el fruto supremo que haya producido la modernidad artística en países de la periferia occidental, claramente nutrido de las raíces andinas a las que nunca renunció Vallejo. Además de la asombrosa aventura de Trilce, Vallejo en esos años escribió relatos de modo parecido a lo que hacían los heraldos negros en el terreno poético, asumían el legado del romanticismo y el modernismo, apuntando a una ruptura estética de aliento vanguardista. Ese legado es notorio en la novela corta Fábula Salvaje, publicada en 1923, el año de su partida a Europa, y varios cuentos de Escalas, ¿no? Escalas es un libro al cual le he dedicado ya un libro, editados en 1923, por ejemplo, Más allá de la vida y la muerte, y Los Cainas, cuento este último con el que Vallejo ganó un premio de un concurso organizado en 1921 por la Sociedad Entre Nous de Lima. En las prosas de la sección cuneiformes de Escalas, referidas a su encarcelamiento, y en el cuento Mirto,
asoma la exploración vanguardista, próxima al tono de Trilce, aspecto puesto de relieve por Eduardo Nil Silva, ¿no? Entonces miren, el tiempo justo nos ha permitido compartir estas dos etapas iniciales, ¿no?, dentro de las cuales cabe Trilce, porque justamente Trilce, el año 22, y luego Escalas y Fabla Salvaje, el año 23, cierran la etapa peruana de la producción literaria de César Vallejo. Y el año 23 se inicia la tercera etapa, ya no la vamos a leer, porque ya estamos próximos a cerrar. Pero en todo caso, esa tercera etapa, en algún momento podríamos leerla, se llama Búsqueda del Sentido, y va desde el año 23 hasta el año 27, ¿no? Y la cuarta etapa, ya vamos a ir cerrando, en pos de un mundo mejor, del 28 al 38. O sea, Vallejo estuvo 15 años en Europa, y en esos 15 años, según González Vigil, ¿no?, y creo que coincidimos con eso en él, Vallejo siempre estuvo en plan de, no solo de renovación, sino de revolución. Y por eso hoy ha alcanzado el nivel altísimo que tiene en la poesía mundial, no solo hispanoamericana, sino en la poesía mundial, y muchos de los estudiosos son del Japón, son del África, Estados Unidos, etc. Bien, vamos a cerrar esta sesión, que es muy importante porque nos ha permitido entender, comprender al hombre, comprender al poeta, al hombre que viaja de aquí para allá, y que finalmente el año 23 parte rumbo a Europa para no volver, pero sí volvió con su poesía, que hasta hoy nos acompaña. Muy buenas tardes al distinguido auditorio que nos sigue.